Bogotá. Todas esas fotos. De esos momentos casi todos los recuerdo porque ya uno corra para allá, corra para acá. Era como cuando uno estaba escondido, que sabía que tenía que quedar calladito y mucha gente de pronto niños con miedo, tratando de sostener el llanto para que no pasara nada. Esas son cosas difíciles que vivimos, pues que yo en la infancia viví. Pues cuando uno está en la finca, uno de pelado se lo pasa es que jugando, montando, trepando árboles, comiendo fruta. Sí, ya es toda esta etapa de violencia, de miedos, entonces ya uno como que deja de trepar a los árboles, de jugar lejos, porque es peligroso, porque no se puede, entonces ya la infancia se va como reduciendo a algunas cosas que uno ya como pequeño sabe que no las debe hacer por el riesgo que hay. Cuando esa quema de casas que se escuchó la bulla, mi mamá corrió, nos escondió, nos metía unos en un lugar, a otro en otro, y cuando ella voltea a mirar, le faltaba una de mis hermanas, no estaba. Entonces ella sale corriendo a buscarla y entonces ahí uno se queda con ese miedo de qué le pasó a mi hermana o qué le va a pasar a mi mamá porque está saliendo, y en ese momento uno sabía que cuando eso sucedía había que esconderse porque si lo veían simplemente lo mataban por matarlo, porque corrió, porque estaba ahí. Muchas veces por acá todavía no habitábamos, hasta por acá corríamos cruzando el río con los niños pequeños, nos metíamos en cualquier matujo y ahí nos quedábamos de a dos, tres familias que corríamos juntas, las que estábamos más cerca, y tratando siempre de estar, si era como en el monte, tratábamos de meternos en matujos. Había gente que se escondía dentro de los tanques, metía a los jóvenes más que todo, que los papás trataban de esconder. Toda la boca, o sea, y los papás con uno, chico, 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 no diga, no llores, no pasa nada, no pasa nada, todo va a estar bien. El traslado acá fue más, pues, que se dio fue por la muerte, pues, la masacre que hubo en Mulato. Eso vino fue a rasgo de eso, la masacre que hubo en Mulato, que mataron a las 7 personas, al líder y a los niños. Pues toda la gente estaba desplazada de las veredas y todas se vinieron a San José, que fue como el centro, ¿cierto? Y ahí vieron que juntos y que unidos podrían hacer resistencia al conflicto que estaba viendo la comunidad en el corregimiento en el momento. Y es como ahí, como que ya ellos deciden, juntos podemos más que separados, y deciden formar la comunidad. Si como comunidad decidíamos apoyar a algún grupo armado, entonces iba a venir el otro a atacarnos porque estábamos apoyando a ese grupo. Entonces ellos deciden, la comunidad decide que no, que definitivamente para evitarnos ese conflicto y para estar fuera, si queríamos ser una comunidad neutral teníamos que estar fuera de esos dos, de todos esos grupos armados. Es igual, el conflicto está, nunca se ha ido. Por ejemplo, dicen que el paramilitarismo no, que ya eso no está, que eso se acabó, que no sé qué. Y por ejemplo, en Urabá el paramilitarismo es constante, está por todos lados, está por toda parte. Regional informó Raúl Pérez. Muy buenos días. Muchas gracias, don Raúl. Hacía de los 13 años ingresó a las filas de la FARC, manifestó que ya estaba aburrido. El proceso de paz es algo complicado porque para mí personalmente yo no entiendo cómo se busca la paz en medio de la guerra. No sé, yo diría que por lo menos dándose plomo no es la manera.
hay que buscar es realmente qué fue lo que los llevó a estar en este conflicto y cuál es como y mirar realmente el daño que se ha hecho en este tiempo de conflicto y cómo se ha de resarcer o arreglar todo esto. Dejen volver, que nuestros hijos vuelvan a ser felices, caminando, corriendo, sin miedo a que no haya una mina, sin miedo a que no haya un tiroteo y el niño esté en el medio. Con ella, pues, verla cómo se divierte en esa finca, viendo que una vaca, viendo queriendo comer guayabas, igual que uno cuando era pequeño, queriendo montarse a los palos. Yo diría que cuando estoy con toda mi familia, sé que toda está ahí y que estamos todos bien, uno siente como que a pesar de todo esto, todavía tengo mi familia. Se han ido algunos, pero todavía estamos juntos a pesar de toda la violencia y que estamos bien. También esos son momentos muy bonitos.